Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de hoy. Como siempre empezamos con la sección de Recordemos. En nuestra última clase estuvimos hablando sobre los divisores y los números primos. Recordemos que hay números que pueden tener varios divisores. Por ejemplo, aquí tenemos los divisores de 42. Recuerde que esta D significa divisores y a este número pequeñito, el número al cual vamos a encontrarle los divisores. Y aquí, entre las llaves, tenemos los divisores de 42. Siempre el primer divisor de un número va a ser 1 y el último divisor de un número va a ser el mismo número. Pero acá en la mitad pueden haber otros divisores, como en este caso. Entonces aquí la nota nos está recordando que el primer divisor de un número siempre es 1 y el último divisor va a ser el mismo número. Pero hay números que tienen solamente dos divisores, el 1 y ellos mismos. Miremos este ejemplo. Divisores de 17 encontramos que es 1 y 17. El primer divisor es 1 y el último es 17, pero aquí en la mitad no hay divisores. Ahí en la mitad no tenemos divisores. Estos números son los que llamamos números primarios o números primos. Entonces, números primos van a ser estos, que solamente tienen dos divisores. Y aquí tenemos los números primos hasta el 100, son los que están ahí resaltados. Les había pedido el favor que se aprendieran de memoria los primeros números primarios, siquiera por ahí hasta el 29. Recordemos que los números primarios son aquellos que son divisibles entre uno y entre ellos mismos. Recuerde que esta palabra divisibles significa que se dejan dividir en forma exacta. Entonces solamente estos números se dejan dividir en forma exacta entre uno y entre ellos mismos. Es decir, que al hacer la división el residuo da 0. La otra cosa que tenemos que recordar es que esos números son infinitos. Esta va a ser nuestra clase de hoy. Descomposición de un número en sus factores primos. Antes de empezar, pues vamos a mirar qué significa un poco esto para poder comprender de qué se trata nuestra clase. Cuando nosotros hablamos de descomponer algo, estamos hablando de separar en partes. Entonces vamos a separar en partes un número. Pero aquí dice factores. Recuérdese que factores en matemáticas son números que se están multiplicando. Por ejemplo, si tenemos 3 por 5 igual a 15, estos dos números que se están multiplicando, el 3 y el 5, esos dos números que se están multiplicando son los que llamamos factores. Factores son los números que se multiplican. Bueno, entonces vamos teniendo presente. Descomposición es separar en partes. Entonces vamos a separar en partes, pero van a ser números que se multipliquen. Aquí dice, son factores, son números que se multiplican. Nos dice acá que deben ser números primos. Bueno, entonces ya vamos comprendiendo para dónde vamos. Entonces vamos a tomar un número cualquiera y lo vamos a mostrar, lo vamos a separar en partes que se multiplican, pero esas partes que se multiplican tienen que ser números primos. Descomponer significa separar en partes un número en sus factores. Recordemos que factores son números que se multiplican, pero esos números que se multiplican deben de ser números primos, que sean números primos. Esta va a ser nuestra clase de hoy. Separar en partes números para multiplicar, pero que esos números sean primos. Es decir, tomaremos un número cualquiera y lo mostraremos como la multiplicación, pero solamente de números primos. Por ejemplo, observemos, 715 es lo mismo que la multiplicación de 5 por 11 por 13. Verifiquémoslo aquí en nuestra calculadora. 5 por 11 por 13. Entonces verificamos que efectivamente esa multiplicación nos da 715. Entonces escribiremos que 715 es igual a 5 por 11 por 13. Pero observa lo siguiente. Estos números que se están multiplicando, esos tres números que se multiplican, son números primos. Recordemos la tablita de los números primos, aquí la tenemos. 5, 11 y 13 son números primos.
Entonces, esto es lo que llamaremos descomposición del número 715 en sus factores primos. Esto que quedó acá, eso que resaltamos con verde, es lo que vamos a llamar descomposición de un número en sus factores primos, en este caso del número 715. En bachillerato se acostumbra a usar el símbolo punto para la multiplicación, con el fin de evitar la confusión con la letra X. Entonces se acostumbra a colocar el punto para indicar multiplicación. La descomposición de 715 en sus factores primos quedará de esta manera, mostrando la multiplicación con un punto. Bueno, ¿y cómo hacemos para descomponer un número en sus factores primos? Porque hasta ahora nos dijeron, esto es descomponer un número, mostrarlo como multiplicación, pero no nos han dicho, bueno, ¿y eso cómo se hace? Vamos a ver aquí unas reglas para descomponer un número en sus factores primos. Dice lo siguiente, nos ayudaremos de los números primos haciendo el siguiente procedimiento. Primero, escribimos el número a descomponer y a su derecha trazamos una línea vertical. Segundo, procedemos a dividir el número a descomponer entre los números primos en estricto orden. Entonces debemos de tener esta tabla de los números primos ahí pendiente, porque con esta tabla vamos a empezar a dividir ese número que vamos a descomponer, lo vamos a dividir entre todos estos números primos, pero en orden. Y tendremos en cuenta únicamente los resultados que nos den división exacta, colocando el número primo a la derecha de la línea vertical y el resultado de la división al lado izquierdo. Tercero, seguimos dividiendo entre ese mismo número primo hasta que no dé más división exacta. Cuarto, continuamos con el siguiente número primo repitiendo el procedimiento anterior hasta que quede 1 al lado izquierdo de la línea vertical. Y por último, la descomposición del número en sus factores primos será la multiplicación en forma de potencia de todos los números primos que quedaron a la derecha de la línea vertical. Vamos a ver con un ejemplo que esto es muy simple y es más fácil de lo que esperamos. Hagamos el ejemplo de 715 que dijimos anteriormente y comprobemos el resultado. Ejemplo, descomponer 715 en sus factores primos. Entonces vamos a hacer todo lo que dijeron allá. Trazamos la línea vertical a la derecha del 715 y empezamos a dividir 715 entre los números primos en orden. Y solo los que den división exacta los tendremos en cuenta. Entonces tenemos que sacar nuestra tablita de números primos, agarramos este 715 y empezamos a dividir entre estos números primos, empezando por el 2, y vamos a buscar los que nos den división exacta. Ayudémonos de nuestra calculadora. Decimos 715, vamos a dividirlo, este es el símbolo de división en la calculadora, vamos a dividirlo entre 2, igual. Observemos ese resultado. Ojo, mucho cuidado porque aquí es donde vamos a aprender a saber si da división exacta o no. Cuando el resultado nos dé con esta coma quiere decir que no es división exacta. Es decir, esto me da un número decimal y cuando me da con un número decimal quiere decir que la división no es exacta. Para que la división fuera exacta no me tendría que aparecer esta coma por ninguna parte. Venimos acá y decimos 715 dividido entre 2 no dio división exacta. Pongámoslo ahí, no da división exacta. Entonces, como no dio división exacta, pasamos al siguiente número primo. Ahora vamos a hacer la división, pero entre 3. Ya la hicimos entre 2, ahora entre 3. 715 nuevamente dividido entre 3. Igual. Mire que el resultado vuelve y nos da con una coma. Quiere decir que no es división exacta. Pongámoslo acá. 715 dividido entre 3 no da división exacta. Probemos con el siguiente número primo, 5. Venimos y decimos en nuestra calculadora 715 dividido entre 5. Observen este resultado, 143, y no tiene coma, Quiere decir que sí da división exacta. Pongamos esto acá, 715 dividido entre 5, sí da división exacta. Entonces, como 715 dividido entre 5 nos dio esto, nos dio 143, escribiremos lo siguiente.
Aquí por favor prestemos mucha atención, que es donde vamos a empezar a colocar lo que necesitamos. Como se dejó dividir entre 5, este 5 lo pongo al lado derecho de la línea vertical y el resultado que me dio la división lo pongo en el lado izquierdo debajo del número que estoy descomponiendo. Este número, como se dejó dividir por ese número, lo pongo acá, al lado derecho. Y el resultado que me dio la división, la pongo al lado izquierdo. Esto siempre se va a repetir de esa manera. Seguimos avanzando, pero ojo, no puedo avanzar al número siguiente. No puedo decir, bueno, ya la hice entre 5, ahora la voy a hacer entre 7. No, tengo que verificar si este número que me quedó, 143, es divisible todavía por este 5 de acá. Sacamos nuestra calculadora y decimos 143, ¿será que se deja dividir nuevamente por 5? Vemos que no. Entonces no da división exacta porque nos dio una coma. Ahora sí podemos avanzar a la divisibilidad siguiente, es decir, al número primo siguiente, al 7. ¿Por qué? Porque ya no se deja dividir más por 5. En la calculadora decimos 143, lo divido entre 7, igual. Observamos que no nos da división exacta. ¿Por qué? Porque nos da una coma. Entonces 143 no se deja dividir entre 7. Avanzamos al siguiente número primo, que es 11. Entonces decimos, ¿será que 143 se deja dividir entre 11? Observamos que efectivamente nos dio división exacta porque no tiene coma. Entonces se deja dividir por 11 y el resultado es 13. Como da división exacta por 11, escribiremos lo siguiente. El 11... por el número que se debe dividir lo pongo acá a la derecha de la línea vertical y el resultado de esa división la ponemos acá a la izquierda. Pero ¿qué pasó? Observa el resultado, ese 13. Resulta que ahora quedó un número primo, el 13. Es un número primo, quedó a la izquierda de la línea vertical. Para eso tenemos nuestra tabla de números primos. Y como es un número primo, solamente se deja dividir por el mismo. Entonces lo pondremos aquí al frente, al lado derecho, y el resultado será 1. O podemos hacer lo mismo que hacíamos en la otra, la división. 13 dividido entre 13 sí da división exacta. 13 dividido entre 13 pues nos da 1. Recordemos que cualquier número dividido entre sí mismo da 1. Comprobémoslo acá en la calculadora. 13 dividido entre 13 es igual a 1. Como se dejó dividir por 13, pues pongo el 13 acá al lado derecho y el resultado que me da, el 1, lo pongo al lado izquierdo. Y recuerde que habíamos dicho que terminábamos cuando al lado izquierdo quedara el 1. Por lo tanto, escribiremos que 715 es igual a 5 por 11 por 13. Y esto que quedó acá, que voy a resaltar ahí, eso es lo que llamamos descomponer un número en sus factores primos. Esta es la descomposición del número 715 en sus factores primos. Hagamos otro ejemplo. Vamos a descomponer el número 833 en sus factores primos. Vamos a hacerlo paso por paso. Escribimos el número 833 y a la derecha trazamos una línea vertical. Luego empezamos a verificar. Cogemos 833 y lo dividimos entre 2. 833 lo divido entre 2. Observamos que no da división exacta. Mira, no da división exacta. Por lo tanto, me toca avanzar al número primo siguiente. ¿Cuál es el número primo siguiente? Pues es 3. Entonces vamos a ver si se deja dividir entre 3. 833 y dividido entre 3. Observamos que tampoco da división exacta, de modo que no lo puedo hacer por 3. Ahora miremos si se deja dividir por 5. 833 dividido entre 5 tampoco nos da una división exacta. Mire que no está dando división exacta, por eso no puedo hacerlo por ninguno de esos números. Avanzamos a nuestro número primo siguiente. Avancemos al 7. Entonces nos preguntamos, ¿será que 833 se deja dividir entre 7? Observamos que efectivamente sí da división exacta. ¿Por qué? No nos da con coma. Entonces ahora sí podemos colocarlo acá. 833 dividido entre 7 sí da división exacta. Y como el resultado fue 119, pues entonces hacemos eso que siempre hemos venido haciendo. Como se dejó dividir por este número es el que viene acá. Lo ubicamos al lado derecho de la línea vertical y el resultado de esa división lo ponemos a la izquierda. Ahora, vamos a coger
otra vez 119 y nos vamos a preguntar si se deja dividir por el mismo número primo. No puedo avanzar, ojo, no puedo avanzar. No puedo decir voy a mirar por 11, no. Debo verificar a ver si todavía se deja dividir por el mismo número primo. Decimos 119 dividido entre 7 y observamos que efectivamente sí se deja dividir en forma exacta y el resultado es 17. Como si da división exacta, escribiremos ese 7 ahí a la derecha y el resultado de la división lo pondremos a la izquierda. Pero observémoslo acá, 17 es un número primario, por lo tanto solamente se deja dividir por el mismo. Quedó 17 que es un número primo a la izquierda de la línea vertical y como es número primo solo se deja dividir por el mismo. Tendremos que colocar aquí al frente el número 17 y el resultado es como está acá. Por lo tanto, escribiremos 833, este número es igual al resultado de esta multiplicación de este número con este número y con este número. La descomposición de un número, este número 833, es el resultado de la multiplicación de estos números que quedaron aquí a la derecha, 7 por 7 por 17. 833 tiene que ser igual a la multiplicación de los números primos que quedaron aquí a la derecha. En este caso 7 por 7 por 17. Por eso escribimos 833 es igual a 7 por 7 por 17. Pero observemos una cosa, el 7 se está multiplicando dos veces. Por lo tanto vamos a escribir esto en forma de potencia. De esta manera, 833 es igual a 7 a la 2, 7 elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque el 7 se está multiplicando dos veces. Entonces 7 elevado a la 2 por 17. Eso es lo que llamaremos descomposición del número en sus factores primos. Esta partecita que quedó acá. Entonces les propongo esta actividad muy simple para que reforcemos el tema de hoy. Primero, estudia y comprende los siguientes ejemplos que están resueltos. Observa estos ejemplos. Aquí hay un primer ejemplo y hay otros ejemplos, pero están resueltos. No tienes que hacerlos, ya están resueltos. Lo que debes hacer entonces es estudiarlos y comprenderlos. De acuerdo a lo que vimos en la clase de hoy, vas a estudiar, vas a comprender todo este proceso que hay acá y el resultado. Aquí te estoy ayudando porque te estoy colocando las divisiones que se hicieron para encontrar estos números. Acá ya están resueltos, pero no te muestro las divisiones, sino que te muestro el proceso y tú debes comprender cómo fueron saliendo estos números y comprender este resultado. Ese es el primer punto de la actividad, que vas a estudiar y comprender esos ejemplos que están resueltos. Repito, están resueltos, no tienes que hacerlos, sino comprenderlos y estudiar. Y en el segundo punto de la actividad, te pido que escribas unos 5 números no muy grandes, es decir, que tengan como máximo 3 dígitos, así como acá 120 tiene 3 dígitos, y prueba a descomponerlo en sus factores primos. Espero que este video te haya servido para comprender cómo se descompone un número en sus factores primos. Muchas gracias.